Muy bien. El día de hoy platicaremos entonces sobre las formalidades del protocolo, ¿verdad? ¿Cuáles son todos esos requisitos de forma que debo llenar yo en el protocolo? Y fíjense, pues, ojo, estas no son formalidades de los instrumentos públicos o no son las formalidades de las escrituras. Estas son las formalidades que debo de cumplir en el protocolo, en el tomo del protocolo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas formalidades? Esas las encontramos en el artículo 13 del Código de Notariado. Y básicamente de eso pues vamos a estar platicando el día de hoy. Esas formalidades, si ustedes se dan cuenta, son un montón, son 7. Pero como se van a dar cuenta, en cada uno de los incisos hay varias, hay 3, hay 2, hay 4, ¿verdad? Entonces hay varias en cada uno de los incisos. Entonces al final no son solo 7, sino que son más, ¿verdad? Y todas estas jóvenes las tenemos que observar, así, una por una, ¿verdad? Yo les recomiendo incluso que verifiquen una por una si la están cumpliendo. Igual con las que vamos a ver más adelante para las escrituras. También hay que verificar uno por uno que se estén cumpliendo, ¿verdad? Porque a veces se nos va. Muchas veces más por ejemplo, cuando estamos usando un machote, es muy probable que se nos vaya algo. Entonces, lo mejor es siempre corroborar, ¿verdad? Con la ley, por mucha experiencia que tengamos, aunque ya estamos calculando un montón, entonces igual hay que corroborar cada vez que hacemos una escritura cada uno de estos requisitos. Bien, muchos de los que ustedes van a ver acá, pues ustedes dirán, bueno, pues así tiene que ser, ¿verdad? O sea, están como por supuesto, digamos, ¿verdad? Pero, sin embargo, aquí está la regulación de por qué se deben hacer de esa forma. La primera, la primera es que los instrumentos se deben de redactar en el idioma español. Bien, en el idioma español. No en inglés, no en alemán, no en quiché, no en cachiquel, no en mam, ¿verdad? En idioma español exclusivamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien no habla el español? Entonces, para eso existen los traductores y los intérpretes. Entonces, en este caso, eh, se le pone un traductor de su confianza y ese traductor, pues, traducirá lo respectivo a tanto lo que la voluntad de él al notario como lo que el notario le tenga que transmitir al extranjero, ¿verdad? O a la persona que no habla español. Entonces, miren, se redactarán en español, a mano o a máquina. Fíjense, las escrituras originales de la casa de mi mamá están a mano, ¿verdad? No me refiero a la inscripción del registro de la propiedad, sino que me refiero a la escritura eh, en el papel sellado especial para el protocolo, está hecha a mano. El notario tenía una letra así bien bonita. Así Mm, era calígrafo, le digo yo a mi mamá. anda. Nosotros, pues ya lo hacemos de otra forma, ¿verdad, jóvenes? Pero antes las escrituras se hacían a mano. Ahí se echaba el notario todas las escrituras. Ahora también nos da la opción de hacerlo a máquina. A máquina lo deja abierto, o sea, no dice máquina de escribir mecánica o máquina de escribir eléctrica o computadora, sino que a máquina. Lo deja abierto ya para usar cualquier otro medio. Entonces ya en estos momentos normalmente lo hacemos a máquina, ¿verdad? Todavía cuando yo me gradué había muchos notarios que todavía trabajaban a máquina mecánica. Y tiene una agilidad. Ah, y había unos licenciados que empezaban a tener computadora también. Y ahora ya casi todos los notarios trabajan exclusivamente con computadora porque obviamente nos facilita de sobremanera lo que tenemos que hacer. Pues miren, se redactará en español a mano o a máquina, de manera legible.
ya de una forma que se pueda leer, ya sea a mano o a máquina, pero que se pueda leer de una manera legible y sin abreviaturas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a referir a una persona como el licenciado Javier Alexander Romero Alba, entonces le vamos a poner la palabra licenciado, no le vamos a poner el lic, por ejemplo. ¿Ah? O el doctor, ¿verdad? No le vamos a poner el DR. Entonces, vamos a poner para las palabras sin abreviaturas. No se pueden poner abreviaturas. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el numeral primero. Miren, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. ¿Ya vieron? Se redactarán en español, a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Miren, 4 en 1, ¿verdad? En el numeral primero tenemos 4 requisitos. Ahora, este es importante. Bueno, los otros también, todos son importantes, pero este es especialmente importante. Los instrumentos llevarán numeración cardinal. ¿A qué se refiere eso de que los instrumentos llevarán numeración cardinal? Bien, yo aquí les tengo, permítanme. Yo aquí les tengo es un modelo de hoja de papel sellado especial para protocolo. Fíjense, pues, llevará una numeración cardinal. ¿A qué se refiere? Miren, la escritura acá en esta parte donde va la línea uno, digamos, donde vamos a iniciar la escritura, ahí le tenemos que poner el número de escritura. A eso se refiere. Miren, los instrumentos, se refiere a las escrituras o las actas de protocolación o las razones de legalización que vamos a hacer. Entonces, los instrumentos llevarán una numeración cardinal. ¿Qué quiere decir una numeración cardinal? Uno, a la siguiente que hagamos 2, a la siguiente 3, a la siguiente 4, a la siguiente 5 y así sucesivamente, en orden, ¿verdad? En orden. A eso se refiere que llevarán una numeración cardinal. A eso se refiere al número de la escritura. Ese número se lo vamos a colocar en letras, ¿verdad? Algunos acostumbran a ponerle número 1. Incluso he visto algunos que le ponen escritura pública número 1. ¿Ah? Pero no es muy común. Lo más común es que le pongan número 1. ¿Ah? O simplemente 1, como quieran. ¿Ah? Lo importante es que le pongan la numeración. Y le tenemos que poner números en cifras, digamos. No es obligatorio. No es obligatorio. Lo que es obligatorio es que le pongamos en letras, 1 o 2 o número 3, según como lo hagan ustedes. Ahora, la mayoría de notarios acostumbramos a que sí le ponemos número entre paréntesis. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gusta ponerle número 1 y entre paréntesis un 1, ¿verdad? En cifras, punto. Sí me gusta a mí, pero no es obligatorio, ¿verdad? Es obligatorio que lo pongan en letras, ¿no? Pues si quieren poner los números, no hay ningún problema. Entonces, número 1, miren, eso se refiere a la numeración cardinal. Y lo vamos a poner al principio de la escritura. Ahí tenemos que poner el número. Se escribirán uno a continuación de otro. ¿Qué quiere decir? Se escribirán uno a continuación de otro. Y fíjense, pues, acá esto significa que si ustedes, digamos, terminaron el instrumento aquí al final de la línea 7, ¿dónde deberían de poner las firmas? Las firmas, ahorita vamos a ver que deberían de ponerla aquí, miren, donde está el número 8. Y la otra firma a la par. Y si hay otra firma, a la par. Y si luego viene la firma del notario, entonces las palabras ante mí y luego la firma del notario acá. Todas seguiditas y pegaditas, ¿verdad?
Yo me recuerdo que yo una vez le mandé a un leak, pero él no es abogado, sino que él es un economista, él era agente financiero de un banco, pero la cosa es que él tenía que firmar una escritura pública que yo hice. Entonces había que mandársela a él y era un gran trámite. Entonces cuando al fin ya autorizaron la escritura, yo le mandé la escritura, pero yo le puse un post-it en una línea, digamos, como una línea abajo de donde terminaba la escritura, ¿ah? Entonces, cuando me devolvió la escritura a él, me la devolvió firmada después del punto final, ¿verdad? Después del punto y final. Ya estaba recién graduado, ¿va, jóvenes? Cuando yo lo vi, dije, el Lick realmente, él no es abogado, pero sí sabe, ¿verdad? Yo le puse una línea abajo, no por malicia ni nada, sino que simplemente ahí le puse el post-it, va así ya en medio de la carrera. Él, y me da risa porque la abogada del banco que estaba tramitando el fideicomiso, que era la esfera de lo que estábamos eh, haciendo esa escritura, me dice, mire, Lick, porque era esa amiga mía, me dice, mire, Lick, el licenciado Ordóñez, me dice, él siempre cierra las escrituras. Entonces de nuevo me reí y le dije, ¿cómo debe de ser? ¿No? Entonces él, y digamos, la primer firma debe de ir después del punto y final, ¿verdad? Después del punto y final, del último punto de la escritura, ahí tiene que ir la primera firma. Y a continuación la otra y a continuación la otra. Y fíjense, pues, supongamos de que la última firma, digamos, que es la firma del notario. La firma del notario está a la mitad de la línea 8, digamos, acá. Ahí está la firma del notario. La escritura la deberíamos de iniciar inmediatamente después. A la par de donde termina la firma, ahí empieza el notario, la siguiente escritura. Número 2. En la ciudad de Guatemala, ¿entienden? No tenemos que dejar espacio ni entre la escritura y las firmas, ni entre las firmas y la siguiente escritura. Claro, eso no todos los notarios lo cumplen, ¿verdad, jóvenes? De hecho, la mayoría de notarios no lo cumplen, pero así lo establece la ley. Deberían de seguir seguiditas, una a continuación de otra. Como les digo, si la última rayita de la firma está aquí, a la mitad de la línea 8 y me sobra un pedacito, entonces ahí debería empezar la siguiente escritura. Una a continuación de otra, literalmente. ¿Estamos bien? Por riguroso orden de fechas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado antes de la numeración cardinal? Número 1, la primera escritura, la segunda, número 2, la tercera, número 3 y así sucesivamente. Aunque estén canceladas, las escrituras canceladas tienen su número dentro del protocolo y tiene que ir en orden. Y de la misma forma que esa numeración cardinal tiene que ir en orden, las fechas de las escrituras también tienen que ir en riguroso orden. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, la escritura número 1 fue el 2 de enero. La escritura número 2 fue el 2 de enero. La escritura número 3 fue el 3 de enero. La escritura número 4 fue el 2 de enero. Miren, ahí yo ya salté el orden. Porque yo no puedo regresar, ¿va? Ni modo que yo regrese el tiempo para hacer la escritura un día antes. ¿Me entienden? Tiene que ir en un riguroso orden de fechas, ¿verdad? Porque se supone que el notario está haciendo la escritura en el día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El principio aquel del que hablábamos, unidad de acto. Unidad de acto quiere decir y que este va vinculado con el de inmediación, que el notario, como está en contacto con las partes, él tiene que estar en todo momento ahí presente, las partes tienen que estar presentes mientras el notario hace la escritura. Y en un mismo acto deberían de leerla, aceptarla y firmarla, ¿verdad? A eso se refieren esos principios. Entonces, por eso es que no debería de ser posible que variemos la fecha. Pero como ustedes saben, con el centro del ejercicio notarial, nosotros notarios, de que ahora ya casi no se da porque el Archivo General de Protocolos tiene un control bien estricto ya sobre estos requisitos que yo les estoy diciendo. Por eso es que se los enfatizo yo tanto, ¿verdad? Porque cuando ustedes sean notarios, el Archivo General de Protocolos les va a contar las ustedes.
Y cualquier errorcito que ustedes tengan, lo van a reportar, ¿verdad? Entonces son bien estrictos con esto. Entonces, antes los notarios dejaban hojas en blanco, jóvenes. Dejaban hojas en blanco y se saltaban escrituras. ¿Y eso para qué? Pues ya se imaginarán ustedes para qué podían utilizar una hoja en blanco en un papel protocolo de hace 3 años, ¿no? Pero eso es ilegal. Pero lo podían hacer porque no había un control debido por parte del archivo de protocolos. Pero ahora el archivo, y más con la tecnología que hay ahora, el archivo lleva un control, pero estrictísimo sobre eso, ¿verdad? Entonces, tienen que cumplir. Entonces, ¿no? Y dejando de instrumento en instrumento, y fíjense cómo lo redactan. Solo el espacio necesario para las firmas. O sea que todo tiene que estar pegadito. Miren, las firmas tienen que estar pegadas a donde termina el último instrumento y el siguiente instrumento que debería de estar pegadito a las firmas del anterior. No sé si me voy a entender. Entonces, miren, se los voy a leer. Llevarán numeración cardinal. Uno. Por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento en instrumento el espacio necesario para las firmas. Tienen 4 requisitos. Pero en general quiere decir, ¿verdad? Que van numerados, ¿verdad? Tienen que ir numerados, tienen que ir en estricto orden de fechas, ¿verdad? Número 1, en la ciudad de Guatemala, el día, eh, ¿qué fecha es hoy? 17. El día 17 de agosto de 2023. Y hacemos una escritura mañana, entonces será el 18 de agosto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que tiene que ir ese orden riguroso de fecha. Y solo pueden dejar entre cada instrumento el espacio necesario para las. Yo he visto notarios, por ejemplo, que terminan aquí la escritura en la línea número 5 y dejan todo el resto de la página eh, para firmas. Ponen una firma acá, otra firma acá, otra firma acá y la firma del notario. Incluso he visto notarios poner unas grandes firmotas para ocupar todo un espacio en una hoja, ¿ah? Porque han dejado un espacio muy grande. Entonces hay que tener cuidado, ¿no, jóvenes? Hay que tener cuidado con eso. Con eso específicamente de hacerlas, ah, no es tan estricto el archivo de protocolo. Es son un poquito permisivos, digamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes dejaron unas 2 líneas después o unas 3 líneas después de las firmas, regularmente no les hacen tanto problema por eso, ¿verdad? O por ejemplo, si ustedes pusieron las firmas, por ejemplo, 4 líneas abajo de donde termina la escritura, no les hacen tanto problema. Pero en una de esas se ponen más estrictos, jóvenes, porque la ley es bien clara en cómo se debe hacer. Entonces deberíamos de dejarlo lo más pegadito posible, dejar los menos espacios posibles. ¿Quedó claro esto? Ahora bien, el protocolo, miren, cuando dice el protocolo se refiere al tomo, ¿verdad? Al libro, digamos. El pro llevará foliación cardinal escrita en cifra. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a la foliación de las hojas. Normalmente aquí, miren, en esta parte superior derecha, la ley no establece dónde, la verdad. Podríamos ponerle la foliación acá abajo. Pero yo acostumbro, he visto que la mayoría de notarios acostumbran a ponerle aquí, en la parte superior derecha de la hoja, le ponen la numeración. Esa numeración, jóvenes, tiene que ir escrita en cifras. Va a ser la numeración de la hoja. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, yo acostumbro a que yo las numero con lápiz y les voy a explicar por qué. Porque si yo necesito eh, intercalar hojas,
porque estoy protocolizando algún documento, por ejemplo, que es un matrimonio y estoy protocolizando el documento. Entonces, esas hojas que yo estoy protocolizando, vamos a ver más adelante, que llevan su número, ¿verdad? Entonces, así como van numeradas las hojas, por ejemplo, si está la última hoja de protocolo, que es la 23, yo intercalo 3 hojas, que es el acta de matrimonio. Entonces, esa hoja va a ser la 24, la 25 y la 26. Y luego la siguiente hoja de protocolo va a ser la 27. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que yo se las pongo a lápiz, porque si tengo que protocolizar, voy a tener que borrarles y foliarlas de nuevo. Pero al final, ya cuando ustedes cierran el protocolo, las tienen que numerar con tinta, ¿verdad? O sea, ya de forma definitiva tienen que quedar numeradas con tinta. Pueden usar foliador, por ejemplo, ¿verdad? Muchos acostumbran a utilizar foliador porque para no equivocarse, pero igual con el foliador hay que estar atento porque si se le va una hojita pegada a uno ya se paseó en todo, ¿verdad? Entonces, porque si alteramos la numeración, ahí van a ver ustedes más adelante que es un problema, hay que hacer una enmienda de forma. Pero bueno, entonces la foliación del protocolo lleva una foliación cardinal, pero es una foliación cardinal. ¿Qué quiere decir cardinal? Que tiene que ser numeración cardinal, o sea, no es numeración romana, pues, sino que es la normal, la que usamos nosotros, 1, 2, 3, 4, los números arábigos. ¿Qué pasó aquí? Entonces, solo que va escrita en cifras, a diferencia que la numeración de la escritura que va en letras. Esta va en cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que lleguen al 55 o al 500, depende cuántas escrituras tengan. ¿Quedó clara cuál es la numeración cardinal del protocolo? ¿Cuál es la foliación cardinal del protocolo? Lick, solo una duda. ¿Sí? Este, cuando usted me habla de foliación, ¿es hoja por hoja o página por página que se le coloca la numeración? Buena pregunta. Es hoja por hoja, ¿verdad? Hoja por hoja. Digamos, la pregunta de Oscar es porque las hojas de papel protocolo son de lado y lado, o sea, se escriben de ambos lados. Entonces, digamos, esta sería la número 1. Y la parte de atrás es el anverso, el reverso, perdón, de la hoja número 1. O sea, la foliación es por hoja, ¿verdad? ¿Estamos bien? Muy bien. Cuarto, vamos a regresar a la... Uy, perdón. Dentro del instrumento nosotros tenemos que expresar fechas, números o cantidades, las vamos a expresar siempre en letras. Ustedes van a ver siempre, es muy común cuando ustedes vean escribir a un notario o a un abogado, que van a escribir, por ejemplo, están escribiendo eh, el día 25 de noviembre de 2017 ocurrió, están contando una historia, por ejemplo. Pues las fechas, números, casi siempre los vamos a poner en letras. Y eso es porque nosotros ya estamos acostumbrados a escribir de esa forma, ¿verdad? Porque tanto en los memoriales de los abogados como en las escrituras que hacen los notarios, lo tenemos que expresar todo en letras, ¿verdad? Por ejemplo, si la escritura, número 1, en letras. En la ciudad de Guatemala, el día 17 de agosto de 2023, ese 17 y ese 2023 van en letras. Por ejemplo, si yo voy a identificar una finca, ¿verdad? La finca que se identifica con el número de finca y es, por ejemplo, la finca 1532.
Entonces ese 1532 lo voy a poner en letra, la finca número 1532. Lo puedo poner entre paréntesis y número, no hay ningún problema. Entonces tiene que coincidir, ¿verdad? Folio 432 en letras, ¿verdad? Del libro 20 en letras. Entonces, todo lo que nosotros normalmente expresamos en números, ¿verdad? Las fechas, por ejemplo, una fecha de cumpleaños, un número de cabezas de ganado, por ejemplo, son 532 cabezas de ganado, o por ejemplo, es una medida, 525 metros cuadrados, eso lo tenemos que poner en letras, todo en letras. ¿Estamos bien? Y como les digo, lo podemos poner entre paréntesis en números, sí, así. Pero lo tenemos que poner obligatoriamente en letras. Entonces, por eso a veces es cansado y complicado hacer las escrituras, jóvenes, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una primera inscripción de dominio, por ejemplo, que ustedes están lotificando una propiedad. Entonces, cada lote que ustedes creen es una finca nueva. Entonces, cada finca nueva que ustedes van creando tiene sus medidas y colindancias, su rumbo, su azimut. ¿Se acuerdan cuando vimos los requisitos de la primera inscripción de dominio? Pues, entonces, póngale que son 120 lotes. No, tal vez no tantos. Pongámosle, son 40 lotes. Ustedes tienen que poner todos esos datos de todos los lotes. ¿Ah? Y el posicionamiento geográfico, ahí van a ver ustedes cuando veamos los ejemplos que son o pueden llegar a ser un montón de datos. Si el terreno es planito y recto, eh, va a tener cuatro, cuatro medidas, digamos. Pero, por ejemplo, si el terreno no es recto y tiene elevaciones y se hunde y sale y se mete, entonces ahí la medición requiere de más puntos de medición, de tal punto a tal punto, de tal punto a tal punto. Y así se van. Y entonces al final resultan en un montón de datos que tenemos que nosotros que colocar en la escritura. ¿Verdad, jóvenes? Entonces todo lo tenemos que poner en letras. ¿Estamos bien? Lo podemos poner en cifras, o sea, en letras y además ponerlo en cifras, como les decía, sí lo podemos hacer, pero tiene que coincidir, ¿verdad? Porque si hay alguna discrepancia de lo que nosotros escribimos en letras y en números, entonces se va a estar a lo escrito en letras. Pero les voy a decir algo. Si llega el registro de la propiedad, por ejemplo, y hay una discrepancia entre lo escrito en número y en letras, les rechazan la escritura. Les piden que aclare, ¿verdad? Si es por más que la ley establece que es escrito en letras, pero ellos te lo rechazan, ¿verdad? Entonces es mejor verificar que esté bien escrito, tanto en letras como en números. Fíjense que es bien común. Yo acostumbro cuando yo hago una escritura, a mí me gusta que otra persona la lea, ¿verdad? Porque muchas veces uno en sus propios instrumentos no ve sus errores. Yo la reviso bien y todo, y se la doy a mi esposa para que la lea, o se la doy a algún mi socio para que la lea, y me encuentra más de algún error. Y lo mismo, cuando ellos me pasan a mi documentos, más de algún errorcito se les encuentra, ¿verdad? Porque muchas veces uno, como uno es uno el que hace el documento, no, aunque la idea es que el documento debería ir perfecto, ¿verdad, jóvenes? Pero a lo que voy a decir hay que revisarlo bien. Hay que revisar bien que todos los datos vayan bien puestos, ¿verdad? Es muy común que se cometan errores en los DPIs, ¿verdad? Como son un montón de números, el DPI. Entonces, a veces hay errores o a veces como tenemos mucho a usar el copy-paste o abusar del copy-paste, a veces se nos olvida cambiar algún datito y se nos fue, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, miren, fechas, números, cantidades se van a expresar siempre en letras, ¿verdad? Si se colocaron cantidades en letras y en números, sí se ve legal, pero en caso de discrepancia se va a tener al escrito en letras. Numeral 4.
En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, perdón, se estará a lo expresado en letras. ¿Estamos bien? Ahora, hay una excepción, que vamos a hablar de eso precisamente en el siguiente numeral. Cuando yo tengo que escribir cifras dentro del instrumento, dentro del protocolo. Cuando yo voy a transcribir algún documento. Me voy a poner, por ejemplo, cuando ustedes hacen una sociedad anónima, por ejemplo, que ustedes constituyeron una sociedad anónima y tiene un capital fundacional de 50,000 quetzales. Entonces, esos 50,000 quetzales, antes de hacer la escritura, se tienen que depositar en una institución bancaria a nombre de una sociedad de información. Supongamos de que la sociedad se va a llamar la Tasa Mágica Sociedad Anónima. En formación. A ese nombre se abre la cuenta, la Tasa Mágica Sociedad Anónima en formación. Entonces, esa boleta de depósito, eso lo hacemos para hacer constar que efectivamente existe ese dinero, ese patrimonio de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, esa se debe transcribir, esa boleta de depósito, se debe transcribir en la escritura. Se debe transcribir en la escritura. Y ustedes han visto, las boletas de depósito tienen números. En ese caso, como lo que estamos realizando es una transcripción, o estamos insertando una transcripción, entonces la tenemos que copiar literalmente, ¿verdad? O por ejemplo, si nosotros estamos transcribiendo un documento que viene del extranjero. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un documento hecho por un notario gringo o un contrato gringo en general. Como ellos usan un sistema notarial distinto al de nosotros, ¿verdad, jóvenes? Entonces ellos, su forma de hacer contratos es diferente. Los contratos los hacen en papel bond, ¿verdad? Y hacen el contrato, y en el contrato muchas veces van a haber números, ¿verdad? Incluso incisos y todo, y con números. Pero entonces, por ejemplo, si nosotros estamos transcribiendo un documento que viene del extranjero, por ejemplo, y ese documento tiene números, entonces ahí sí, lo vamos a copiar literalmente, ¿verdad? Con números, todo lo que lleve. Ahí sí, incluso si lleva abreviaturas. Que se acuerdan que ya vimos ahí arriba de que no se pueden poner abreviaturas. Pero si en lo que estamos copiando textualmente hay abreviaturas, por ejemplo, dice el doctor o el licenciado y ponen el lic, pues ahí lo copiamos literalmente, ¿no? Porque así viene en el documento original. Entonces, esa es la excepción. Digamos, ¿cuándo vamos a poder poner números o abreviaturas? Cuando estemos transcribiendo un documento. ¿Verdad? Ya sea que por disposición de la ley o a requerimiento de parte nosotros tengamos que insertar un documento o deba transcribirse, entonces ese se va a copiar textualmente, así como está, con números, con cifras, con abreviaturas. ¿Estamos bien? Lo tenemos en el numeral. Quinto, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Entonces, miren lo que vamos a transcribir, eso sí lo vamos a copiar textualmente. ¿Estamos bien? ¿Qué tenemos que vamos a transcribir? Bueno, un ejemplo ya les puse, ¿verdad? Que es no el acta, la boleta de depósito, la boleta de depósito en la constitución de una sociedad anónima, por ejemplo, o de una sociedad en general, ¿verdad? Entonces eso se va a hacer se va a transcribir. Pero, por ejemplo, cuando se hace la escritura traslativa de dominio por remate de un bien, ¿se recuerdan en la ejecución de la vía de apremio, el juicio ejecutivo? Realizamos una ejecución, dentro de la ejecución se embarga un bien y el objeto es vender ese bien en pública subasta. Entonces, cuando el oferente, hay un oferente y al final él decide comprar el bien, al final se lo tenemos que escriturar.
Entonces el juez le ordena al dueño del bien que lo escriture y si no, el juez lo hace de oficio. Pero la cuestión es de que en esa escritura traslativa de dominio que vamos a hacer por el remate, ahí tenemos que transcribir nosotros el auto que aprueba la liquidación y el auto que aprobó el remate, el auto de remate. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Entonces son algunos ejemplos de algunas cosas que se tienen que transcribir, pero por ahí vamos a ir encontrando más en el camino del curso. Pero yo lo que quiero que tengan claro por el momento es que todo lo que tenga que transcribir se va a copiar literalmente, así como está, con abreviaturas, con números. Número 6. Regresemos a la hoja de papel sellado especial para protocolo. Fíjense pues, yo en la clase anterior les decía de que la hoja de papel sellado especial para protocolo tiene dos números. Aquí no los tiene porque obviamente esta es una muestra, ¿va? Es un machote nada más. Pero las hojas de papel sellado para especial para protocolo tienen un número acá, que es lo que se le conoce como el número de orden o el número de hoja, ¿va? Y este acá donde dice registro, aquí abajo donde dice registro va un número, que ese es el número de registro, ¿verdad? Entonces, esos números son correlativos en todas las hojas del lote. Por ejemplo, si esta es la hoja 1601, el número es más grande, ¿verdad, profesor? Por ejemplo, si esta es la 1601, la siguiente hoja es la 1602 y la siguiente es la 1200, y así sucesivamente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el registro. El registro también tiene un número. Entonces, por ejemplo, que el número de registro sea 3525. La siguiente es el 3526, 3527 y así. Entonces, los dos números, tanto el número de hoja como el número de registro, esos dos números son correlativos. Y esos no los podemos interrumpir. O sea, yo, por ejemplo, no puedo venir y poner una hoja, por ejemplo, que aquí tengo la hoja número 23 y aquí la 24, no las puedo cambiar de orden. Yo no puedo interrumpir esta numeración, ¿me entienden? A eso se refiere. Solo hay dos casos en que la ley me permite interrumpir la numeración del papel. Uno es cuando yo voy a protocolizar un documento. ¿Que se acuerdan? Yo les decía, ¿qué es protocolizar un documento? Protocolizar un documento es cuando yo voy a insertar un documento, literalmente insertar un documento dentro del protocolo. Obviamente este documento que yo estoy insertando no está en papel sellado especial para el protocolo, está en papel bond o en cualquier otro papel, ¿verdad? Porque no fue hecho en el protocolo. Entonces yo lo que estoy haciendo es que lo estoy insertando. ¿Por qué lo estoy insertando? Bueno, aquí hay tres posibilidades. Puede ser por disposición de la ley, puede ser que la ley me lo ordene. Por ejemplo, cuando yo realizo un matrimonio, yo estoy obligado a protocolizar el acta. Cuando yo realizo un acta de protesto, por ejemplo, yo estoy obligado a protocolizar el acta de protesto. Eh, Hay otros casos en que me lo obliga, por ejemplo, un juez, ¿verdad? Puede ser que el juez me ordene eh, eh, protocolizar algún documento. Por ejemplo, se me viene a la memoria a mí, ¿se acuerdan es que estos son difíciles porque casi no se dan, pero ¿se acuerdan del testamento común cerrado? Aquel que lo metíamos dentro de un sobre y está cerrado y el notario tiene que hacer un acta de otorgamiento, la cual tiene que transcribir después en el protocolo. Cuando fallece el causante del protocolo común cerrado, ese no cualquier persona lo puede abrir, sino que la persona que lo tiene en su poder, fíjense, esto es bien delicado, lo tiene que poner ante el juez de primera instancia. Ya tiene que iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues, ante el juez de primera instancia
y este procedimiento tiene por objeto abrir el protocolo, abrir el testamento, perdón, como un cerrado. Entonces ese testamento lo abre el juez. El juez primero revisa de que esté debidamente sellado el sobre, que no tenga ninguna rotura por ningún lado, que no esté roto, ¿verdad? Que no esté violado de alguna forma el sobre que tiene. Y ya cuando se abre el testamento, ya se sacó, se hace un procedimiento judicial, ¿verdad? Para leer el testamento. Al final de todo eso, ese testamento se manda a protocolizar por orden de juez, ¿verdad, joven? O la otra, ¿se acuerdan que les dije que era por tres? La otra puede ser a requerimiento de parte. Alguna persona me está pidiendo que yo le protocolice algún documento. ¿No? En su contrato que es un documento privado y lo quiere protocolizar, entonces yo se lo protocolizo. No hay ningún problema, ¿verdad? Los documentos provenientes del extranjero también, ¿va? Cuando tienen que inscribirse en algún registro, esos también se tienen que protocolizar por disposición de la ley. Entonces ahí les doy algunos ejemplos. Cuando yo voy a protocolizar un documento, ahí se va a interrumpir la numeración, ¿verdad? Porque yo entre la hoja 1206 y la 1207 voy a meter tres documentos. Pero ahí la ley me permite interrumpir esa numeración. ¿Estamos bien? Eso es uno de los casos en que yo puedo interrumpir la numeración, cuando voy a protocolizar un documento. ¿Quedó claro? Y segundo, es cuando yo cambio de lote. Por ejemplo, yo les decía que los lotes a uno se los venden por 55 hojas. Un lote trae 55 hojas. 50 que ustedes están comprando y 5 que les dan de comisión. Entonces ustedes pueden comprar, por ejemplo, dos lotes. Entonces ahí les van a dar en total 110 hojas. En ese caso, esas 110 hojas van a tener una numeración correlativa. Bueno, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando yo compré 50 hojas y vuelvo a comprar papel dentro de 6 meses, compro otras 50 hojas. Miren, ya pasaron 6 meses desde la última vez que compré. No me van a vender la hoja que sigue, ¿verdad? Ahí sí va a cambiar la numeración fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy cambiando de lote. Entonces, en ese caso, la ley también lo permite. Pero les voy a contar algo. En la última revisión de protocolo que yo tuve, yo tenía precisamente un cambio de lote, ¿verdad? Pues, por darles un ejemplo, en el folio 50, ¿verdad? Terminaba un lote y en el 51 iniciaba el otro. Entonces me dice la inspectora, mire, ¿y aquí qué pasó? Entonces yo así todo tranquilo le digo, mire, lo que pasa es de que hubo un cambio de lote. Entonces, bueno, me dice, ¿y dónde está el comprobante? Aquí está, le dije. Entonces me voy al final y le enseño el comprobante del lote nuevo, digamos, ¿verdad? Con el, el que estaba iniciando, digamos. Aquí está. Y el otro, me dice, el del lote anterior, ese está en el otro, pues, en el tomo del año pasado, le dije, porque esas hojas se compraron el año pasado. Bueno, me dijo, entonces, como a uno siempre le ponen ahí, por ejemplo, si ustedes no lo llevan empastado, entonces les van a dar un plazo para empastarlo. Y a mí me pasó, jóvenes, a mí me llamaron a revisión del protocolo en enero. Yo no lo había empastado todavía. Pero fíjense que yo estaba todavía dentro del plazo, estaba como en el día 28 cuando, cuando, cuando me hicieron la revisión. Entonces, yo le digo, bueno, la cosa es que me dijo, cuando me lo traigan empastado, entonces me trae el atestado de la otra, aunque sea en copia. Vaya, no tenga pena. Entonces, cualquiera a la oficina, buscar el otro protocolo, fotocopiarlo y ponerse. Entonces ya me revisó que efectivamente había un cambio de lo. O sea, hasta en eso, miren, hasta eso lo revisan. ¿No? Porque es algo normal, ¿va? Si aquí termina un lote y empieza el otro, pues se entiende que terminó el lote, pero ellos lo quieren documentado dentro de los atestados del protocolo. Ojo con eso. ¿Estamos bien? Entonces, miren, solo por dos motivos yo voy a poder interrumpir la numeración del papel. Uno, por cambio de lote y dos, por protocolización de algún documento. ¿Estamos bien?
Miren, la numeración podrá interrumpirse más que para la protocolización o la protocolación. O en el caso de que el notario tiene terminado la serie. La serie se refiere a la serie de papel, ¿verdad? Al, al lote de papel, ¿verdad? Se llama la serie. ¿Estamos bien? Y número 7, los espacios que permitan alguna adición se deben de llenar con un espacio en blanco. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos de que yo terminé aquí en la línea 6, a la mitad de la línea 6 de escribir la escritura. Ahí está el punto y final, el último. Entonces se supone que la primera firma debería de ir, ¿te acuerdas? Aquí a continuación. Y la siguiente a continuación, ¿verdad? Si ya no cabe acá, porque hay un espacito, pues les seguimos aquí. Y luego las palabras ante mí, la firma del notario de una vez. Todo debería de ir seguido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo terminé aquí en la línea 6 a la mitad y el primer cliente me firmó en la línea 10? El siguiente me firmó en la línea 14 y el notario firmó, como el notario sí sabe, firmó en la línea 15. Ojo, jóvenes, se supone que como firman en el frente del notario, el notario les debe indicar dónde deben de firmar, ¿verdad? Y de hecho a la gente le pregunta a uno, Lick, ¿dónde firmo? Y uno regularmente le dice, aquí, mire. Y ahí donde uno les puso el dedo, ahí ellos firman. Lo que pasa es que les voy a contar algo. Hay algunos notarios que dejan líneas por si tienen que testar la escritura. Pero eso es una mala práctica, joven. Es una mala práctica y los va a llevar algún día, van a tener problemas por eso. Entonces, porque se supone que las escrituras uno las testa antes de las firmas. Después de las firmas no se pueden testar, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces, pero los notarios a veces dejan unas 3 líneas por si cometieron algún error que no deberían de cometerlo. Entonces, poder corregir, poder testar para corregir, ¿verdad? Pero eso es una mala práctica. Es una mala práctica y es delito, porque la escritura una vez autorizada ya no se puede modificar, ni siquiera por el propio notario, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se deben, ¿se acuerdan que ahora les decía el licenciado del banco? Que dijo mi amiga, es que el licenciado siempre cierra las escrituras, porque el notario, el licenciado sabe, él no era abogado, era economista, pero él sabe que si él pone su firma inmediatamente, ya no le pueden adicionar nada, no pueden testar, no pueden hacer nada, ¿no? Y eso lo debería hacer uno como notario, o sea, uno como notario le pide firmemente, sin dejar espacio, ¿no? Porque el documento que estamos haciendo está perfecto. Entonces, miren, los espacios que permitan alguna adición se deben de llenar con una línea. Una línea. ¿Ah? Numeral 7. Los espacios en blanco se llenan con una línea antes del instrumento. ¿Verdad? O sea, que sea algún espacio, se llena con una línea y luego se queda. ¿Verdad? O sea, lo que nos está diciendo aquí la ley es que no se tiene que dejar espacio alguno, jóvenes. Si hay algún espacito por ahí, lo llenamos con una línea, ¿verdad? Para que no se pueda utilizar de ninguna manera ese espacio en blanco, lo inutilizamos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, esas son las formalidades del protocolo, las formalidades que tenemos que llenar dentro del protocolo, dentro del tomo respectivo del protocolo. Estas jóvenes se las tienen que aprender, ¿verdad? ¿Que son un montón? Sí, yo sé que son un montón, pero se las tienen que aprender. De hecho, este código notariado casi que se lo tienen que aprender. Este no es como el Código Civil, digamos que en el Código Civil nosotros mirábamos algunos artículos, por ahí en algunos que los obviábamos, ¿verdad? Que al final los tenemos que leer todos, pero
pero para efecto de examen los obviamos. Notariado, ¿no? Aquí en notariado van a ver todos y cada uno de los artículos, uno por uno, uno por uno. Y todos se los tienen que aprender porque son demasiado importantes y son poquitos, ¿verdad? Entonces se los tienen que aprender, los tienen que dominar a la perfección para poder ejercer el notariado, porque como les digo, el Archivo General de Protocolos anda contándole las costillas a los notarios, jóvenes. Yo, de hecho, la vez pasada estaba examinando privados y platicaba con unos abogados ahí, y había un leak famoso, y le dicen, mire, leak, ¿y usted todavía está litigando? Le dice, no, dijo, yo no estoy litigando, le dijo, yo ahorita ya solo mi par de asesorías tengo. Ah, con entidades públicas, no, privadas. Yo ya solo con lo privado trabajo. Fíjate, ya ni siquiera abro protocolo, güey, porque, mira, vos con tantos problemas que le ponen a uno en el archivo, mejor ya ni abro. Y así he oído yo un montón de licenciados, porque yo, digamos, hay muchos leaks que se dedican a ser notarios y hay otros que se dedican a ser abogados. Hay unos que ambas, ¿ah? Pero regularmente los que se dedican a ser abogados no cartulan, no es muy común, ¿verdad? Pero hay algunos que mantienen abierto su protocolo por si les cae alguna estructurita, las igual. Entonces, muchos de esos ahora cierran el día. Yo ya no abro protocolo, no haya tanto problema. Fíjense que me pasó un caso curioso. Mi esposa era servidora pública y dejó de trabajar en el Estado y abrió su protocolo, pero no cartuló, ¿ya? No cartuló. Y para sorpresa de nosotros, la, le hicieron inspección de protocolos y no le estaban, le exigieron que presentara todos los avisos. ¿No? Ah, bueno, sí, sí, pero lo de todos los avisos está bien porque aunque ella no haya cartulado, tiene que presentarlos. Pero ella había abierto el protocolo como en junio, pónganle, a mediados de año. Entonces le estaban pidiendo que presentara los avisos del primer y el segundo trimestre. Y ella les decía, pero si yo abrí el protocolo hasta julio, pónganle, ¿ah? Y, no, sí, pero los tiene que presentar, póngale ahí que no cartuló. Sí, pero mire, eso es tonto, ¿va? Pero sí, pero es que si no el sistema no nos lo permite, ¿va? Y entonces quedó como nota curiosa, ¿va? Ella la hicieron presentar un aviso de cuando no había abierto protocolo. Pero bueno, cosas cosas que pasan en el archivo de protocolos. Normalmente ellos son muy acertados en todo, ¿va? En el Archivo General de Protocolos. En el artículo 14 tenemos los famosos testados. Bueno, primero, ¿qué es un testado? Un testado es cuando ustedes, te los voy a decir así en lenguaje coloquial, cuando ustedes tachan una palabra, ¿verdad? Supongamos de que ustedes, esta palabra aquí, español, no tenía que estar ahí, pero ustedes ya imprimieron la escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de las firmas, nosotros vamos a trazar una línea sobre la palabra español, ¿verdad? En medio de la palabra le trazamos una línea. Esa la podemos hacer a máquina o puede ser a mano. Yo normalmente agarro una regla y la tacho con una lapicero, ¿verdad? Entonces, pero a modo de que todavía se pueda leer. ¿Estamos bien? Solo le pasan una línea por encima. Entonces ahí a la palabra está testada, ¿verdad? Eso es un testado. Entonces lo que establece la ley es que los testados, las adiciones y entre renglonadoras, ahorita vamos a ver estas otras, las adiciones se tienen que salvar al final, pero fíjense pues, antes de las firmas. ¿Qué quiere decir? Si el documento ya está firmado, ya no lo podemos testar. Si tenemos que corregirlo, tenemos que hacer una ampliación o una modificación de escritura. O sea, tenemos que hacer otra escritura de ampliación. Aquí cometemos errores. Pero no debería de poderse testar antes de las firmas, ¿verdad?
No debería poderse testar, perdón, después de las firmas. Debe de hacerse antes de las firmas. Entonces, miren, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final antes de las firmas. Ahora, ¿qué es eso de se salvan al final? Bien. Después del punto y seguido, aquí sabemos de que la escritura todavía no está firmada. Jóvenes. Está el último punto y final, donde termina la escritura, y ahí tendríamos que ponerle nosotros la palabra testado. ¿Ah? Testado. Dos puntos. ¿Cuál era la palabra que habíamos testado, jóvenes? Español, ¿verdad? Entonces, testado. Español, coma, omítase. Miren, y ahí ya nosotros salvamos el testado. Entonces, ahora ya sabemos de que esa palabra que está ahí atachada, que está testada, es la forma correcta de decirlo. Esa palabra que está testada, nosotros la tenemos que omitir, o sea, no la tenemos que leer. ¿Estamos bien? Eso es un testado. Ahora, ¿qué es una adición o una entrerenglonadura? Vamos de nuevo a nuestra hojita y les voy a explicar entonces qué es. Bien, una adición y una entrerenglonadura son parecidas, ¿verdad? Esto es cuando nosotros queremos agregar alguna palabra. ¿Se acuerdan? En el testado era para quitar una palabra que estaba mal. Vemos que nosotros le pusimos de nacionalidad español, pero resulta que no era español. Nosotros creímos que era español porque nos hablaba así, tío, pero era de Serbia y Montenegro, era de Montenegro, ahí también hablan español. Entonces le tenemos que corregir, miren, de nacionalidad montenegrina. Entonces, ¿cómo adicionamos esa palabra? Bien, se llama adición cuando la adición, la palabra que nosotros queremos agregar está aquí en la primera línea, miren, ya sea en la primera línea del anverso o en la del reverso, en cualquiera de las dos primeras líneas de la hoja. Ahí no hay un renglón arriba, por eso no decimos entre renglonadura o entre líneas, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces ahí se llama adición. Por ejemplo, de que el error fuera en la, por ejemplo, en el inicio. Número uno, en la ciudad de Guatemala, pero resulta de que no estamos en la ciudad de Guatemala, sino que estamos en Mazatenango, ¿verdad? Entonces, miren, ahí lo que haría yo es testarle la ciudad de Guatemala, ya vimos la forma de hacer el testado, y luego hacer la adición, y la adición la pondríamos aquí arriba también. Abrimos una diagonal acá y le ponemos la palabra que queremos adicionar, Mazatenango. Y luego cerramos con otra diagonal. Y entonces al final, antes de las firmas, le ponemos adición, Mazatenango, leas. Entonces, la persona que está leyendo la escritura ya sabe que esa adición que está ahí arriba sí la tenemos que leer. Si no hacemos ese salvado al final, es nula la adición o el testado. Ahora, ¿qué es una entrerenglonadura? Esto es cuando la palabra que nosotros queremos agregar está entre líneas, ¿verdad? Por ejemplo, que en la línea 4 se cometió el error. Nacionalidad española. Y resulta que es guatemalteco. O, mejor aún, omitimos la nacionalidad. Miren, no la pusimos. Y nos dimos cuenta ya cuando la escritura estaba firmada. Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando la escritura está impresa, perdón. Si está firmada, hay que ampliarla. Cuando la escritura ya está impresa, ya no puedo volver a imprimir por algún motivo. Entonces, yo se lo puedo agregar, pero se lo voy a hacer entre renglones. Por eso se llama entrerenglonadura. En la práctica, la mayoría ponemos entre líneas. Y no hay ningún problema, porque se entiende que línea y renglón es lo mismo, ¿verdad? Entonces lo aceptan. Pero la ley establece entre renglonaduras. Me parece como la palabra es muy grande, ¿no? Tendríamos que poner entre renglones. Entonces es más práctico poner entre líneas, ¿no? Entonces regularmente ponemos entre líneas. Entonces, entre líneas, guatemalteco, léase.
Igual, ¿cómo lo agregamos? Ponemos aquí arribita de la, de la escritura, abrimos una diagonal, ponemos ahí guatemalteco y cerramos la diagonal. Entonces ya sabemos de que ahí donde está esa palabra, ahí la tenemos que leer, ¿va? Entre renglones o entre líneas, guatemalteco, léase. Entonces a eso se refiere, miren, las, los testados, las adiciones, que son las que hacemos en la primera línea, o las entrerenglonaduras, que son las que hacemos entre líneas, las tenemos que salvar al final, antes de las firmas. Si no lo hacemos, son nulas, ¿verdad? Tanto el testado como la adición como la entrerenglonadura. Todas son nulas. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro eso? Y luego establece las enmendaduras de palabras son prohibidas. ¿Qué es una enmendadura de palabras, jóvenes? Una enmendadura de palabras es arreglar una palabra. Es cuando ustedes, por ejemplo, vienen y cometieron un error y en vez de poner una E pusieron una C. Entonces ustedes vienen y le hacen con lapicero la forma a ahí para que la C parezca E. Eso es una enmendadura. Eso está prohibido. No lo podemos hacer. O por ejemplo, echarle corrector, Dios guarde. Pecado mortal. ¿Verdad? No se puede. Entonces, la forma correcta de hacer las correcciones de una escritura es por medio de los testados, adiciones y entrerenglonaduras. Siempre que lo hagamos antes de las firmas. ¿Estamos bien? Si ya se firmó el instrumento, ya no lo podemos corregir. Ya no se puede testar, ya no se puede adicionar, ya no se puede entrelinear. Tenemos que hacer una escritura de ampliación o de modificación, según se. ¿Estamos bien? Serán las adiciones entre renglonaduras y testar. Y antes de las, miren, y antes de las firmas, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Yo creo que se me da tiempo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna duda? Loli, Excelente. Bien. Yo creo que sí nos da tiempo, por lo menos para empezar a platicar sobre el índice. Todos los tomos de protocolo tienen que llevar un índice. Y el encargado de realizar ese índice, pues es el notario, ¿verdad? En principio es el notario que tiene a su cargo el protocolo, ¿verdad? Entonces, cada vez que el notario termina el tomo, tiene que hacer el índice al final. Yo lo que les recomiendo es que el índice lo vayan haciendo conforme van haciendo las escrituras, ¿va, jóvenes? Entonces hacen la escritura número uno, entonces ponen la escritura número uno en su índice y los datos de la escritura uno que vamos a ver a continuación. Mañana hacen la escritura número dos, entonces ponen la escritura número dos en su índice y lo tienen ahí en la computadora. Ya cuando termine el año y tienen que cerrar el protocolo, el índice ya está hecho.
¿verdad? Porque lo fueron haciendo. Si no, pues les va a tocar hacerlo, ¿no? Antes los leaks lo hacían a mano, rayaban la hoja, iban poniendo ahí los datos a mano. Y ahora pues lo hacemos en computadora, jóvenes. Muchos leaks lo hacen en Word. Yo al final descubrí que es mejor hacerlo en Excel, ¿verdad? Pero mucho tiempo lo hice en Word, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es hacerlo, ¿verdad? Entonces el índice, primero que nada, eh, aquí hay una confusión, ¿verdad? Hay muchos, y yo incluso he escuchado a algunos notarios que dicen de que el índice se tiene que hacer en papel sellado especial para protocolo. Y no, o sea, el índice toda la vida, todos los notarios lo hemos hecho en papel bond, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen esa confusión. ¿Y por qué es? Les voy a explicar. El artículo 15, la primera parte establece, escuchen, el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. Entonces, cuando la gente lee en papel sellado del mismo valor, creen que están hablando del papel sellado especial para protocolos, pero ahí no está escrito papel sellado especial para protocolos. Ahí establece papel sellado. Entonces, ¿a qué se refiere? Bien, el papel sellado era un papel que se utilizaba antes, ¿verdad? La ley de timbres fiscales creo que fue en el 92. Voy a corroborar bien. Sí, 37 y un 92. Antes de 1992, que se creó la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, se utilizaba un papel que se llama papel sellado, que ese ya no existe, que era diferente al papel sellado especial para protocolos. Entonces, ese papel sellado se llamaba papel sellado porque traía un sello que ahí traía ya impreso un valor de un impuesto. Entonces, habían hojas de papel sellado de 50 centavos, de un quetzal, de 5 quetzales, y depende del contrato que ustedes iban a hacer, era el papel que iban a usar. O, por ejemplo, si ustedes iban a hacer un memorial al juzgado, ustedes tenían que utilizar papel sellado de un quetzal, ¿verdad? Y se iban a utilizar y así, sucesivamente. Entonces, habían de diferentes denominaciones, según el impuesto que iban a cubrir. Pero cuando se crea la ley de timbres fiscales, se sustituye el papel sellado por timbres fiscales. Entonces ahora lo que hacemos es que en vez de tener un papel sellado que nos vende solo la SAT, ahora nosotros lo que hacemos es que le pegamos un timbre al papel bond. Ahora, si nosotros nos vamos al artículo, tenemos que ir a buscar dos artículos. Tenemos después el 33 numeral 10 de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para. Entonces, si tienen su ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, por favor, vámonos hasta el artículo 45. Fíjense, pues, el artículo 45 se refiere a cuál va a ser el papel que voy a utilizar en vez del papel sellado. ¿Verdad? Este es el artículo que normalmente utilizo yo para demostrarle a los compañeros que están muy equivocados. Y de hecho, porque ese aquí establece qué papel vamos a utilizar en vez del papel sellado. Miren. Del papel a emplearse. Artículo 45. A partir de la vigencia de la presente ley, la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, se utilizará en sustitución del papel sellado, ¿ven? Que ese es el papel que les acabo de escribir yo, papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes. Y luego establecen en el otro párrafo que se va a seguir utilizando el papel sellado hasta acabarse
las existencias. Pero lo importante acá es que nos dice que en sustitución del papel sellado, tenemos que utilizar el papel que tenga las características que dice el artículo 33, numeral 10. Entonces vamos a ver qué papel es, a ver si es algún papel especial, papel de lino, papel algo. Miramos qué papel es. Artículo 33, numeral 10. El 33 se refiere a las abreviaturas, ¿verdad? Entonces, en el numeral 10, vámonos al numeral 10, establece hoja. ¿Bien? Estas son las características que dice el artículo 45. Hoja. Se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño, carta u oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas de cada lado, según utilice uno o ambos lados de la hoja con un margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la hoja que tenemos que utilizar? Es una hoja de papel bond. Puede ser carta o puede ser oficio. ¿Estamos bien? Y luego establece otras características ahí que nos interesan más para los memoriales y otras cosas. ¿Verdad? Que se refiere a las 25 líneas o a las 50 líneas, depende si estamos utilizando uno o ambos lados de las hojas. Pero eso nos interesa más para memoriales y redacción de comandos. Ahorita lo que me interesa es el papel que vamos a utilizar. Como la ley y el código de notario establece que es papel sellado, tenemos que utilizar papel sellado, pero de distinto, o sea, perdón, ya no papel sellado, en vez de papel sellado vamos a utilizar papel bond. Entonces el índice se hace en papel bond. ¿Estamos bien? Así de sencillo, en papel bond. Entonces miren, el índice del protocolo se extenderá en, nosotros leemos papel bond, porque ya no sabemos el artículo 45 y el 33 numeral 10 de la ley de timbre fiscal. ¿Estamos bien? Entonces el índice del protocolo se extenderá en papel bond, ¿verdad? Del mismo valor empleado en él ya es intrascendente, porque le tenemos que poner timbres, ahorita vamos a ver eso en un momento. Y contendrá en columnas separadas. Aquí nos trae el contenido del índice. Entonces, miren, nosotros tenemos que poner índice, y luego tenemos que poner 5 columnas. Por eso les digo yo que es más fácil hacerlo en Excel. Pero también lo pueden hacer en Word, ¿verdad? Ponen columnas, ponen una tabla de Word, y ahí lo pueden hacer sin ningún problema. A mí últimamente se me ha facilitado más hacerlo en Excel, ¿verdad? Entonces miren, va a tener 5 columnas separadas. En la primera columna nosotros vamos a poner el número de orden del instrumento. ¿Se acuerdan? Eso se refiere a la numeración cardinal de cada escritura. Escritura número 1, número 2, número 3. Entonces, en la primera casilla vamos a poner número de orden del instrumento. Y ahí le vamos a poner, por ejemplo, número 1. Segunda casilla, lugar y fecha del otorgamiento. Todas las escrituras empiezan número 1 o 2, 3, la que le toque, ¿va? En la ciudad de Guatemala, el día 17 de agosto de 2023. Entonces, miren, en la segunda tenemos que poner el lugar de otorgamiento y la fecha. Si la estamos otorgando en Mazatenango, o en Retaluleu, o en San Antonio, Suchitepeques, pues ponemos que ahí está, ¿verdad? Mazatenango, en el municipio de Mazatenango, Suchitepeques, tal fecha, 17 de agosto de 2023. Entonces, lugar y fecha, en la segunda casilla. En la tercera casilla vamos a poner los nombres de los otorgantes. ¿Ya? La ley no especifica que tengamos que decir quién es el comprador y quién es el vendedor, pero si queremos se lo podemos poner, o quién es el mandante y quién es el mandatario, ¿verdad? Pero yo lo que hago es que en el mismo orden que los coloqué en la escritura, así los coloco en el índice, ¿verdad? Entonces, si compareció Oscar y Silvia, entonces primero pongo a Oscar y después pongo así. Del mismo orden que están en la escritura. Entonces, miren los nombres de los otorgantes. Cuarta, objeto del instrumento. Por ejemplo, ahí solo le tienen que poner si es una compraventa, si es un mandato, si es una sociedad anónima. Tienen solo indicar cuál es el objeto de la escritura, ¿verdad? Y en la quinta, el folio en que inicia.
La escritura número 1 va a iniciar en el folio 1. Pero, por ejemplo, si la escritura número 1 que yo estoy haciendo es una sociedad anónima, probablemente me voy a llevar unas 15 hojas de papel. Son bien largas. Entonces, miren, la escritura número 2 puede ser que empiece en el folio 16, ¿verdad? Entonces, el folio en que inicia la escritura, nada más. Entonces, 5 datos bien fáciles. Número 1, segunda columna, lugar y fecha del otorgamiento. En la tercera, nombres de los otorgantes. En la cuarta, el objeto del instrumento. Y en la quinta, el folio en que principia. Y eso lo tenemos que hacer con cada una de las escrituras que autoricemos. Si es protocolización, entonces, por ejemplo, igual, ¿verdad? Se le pone número, se le pone lugar y fecha, donde va el nombre de los otorgantes. Si tenemos a alguien que nos requirió la protocolización, pues lo ponemos. Pero, por ejemplo, si fue por disposición de la ley, entonces ponemos ahí por disposición de la ley. Por ejemplo, en el caso de un acta de matrimonio, esa no hay necesidad que nadie nos requiera porque la ley nos obliga a hacerla. Entonces, ponemos ahí que fue por disposición de la ley, donde dice otorgantes. Objeto del instrumento, protocolación. Protocolación. Entonces, de todos los instrumentos que hagamos, no importa cuál sea, tenemos que incluir estos datos en el índice. ¿Estamos bien? Entonces, les voy a leer de nuevo. Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. 1. Número de orden del instrumento. 2. Lugar y fecha de su otorgamiento. 3. Los nombres de los otorgantes. 4. El objeto del instrumento. 5. El folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas, ¿verdad? En el índice sí podemos poner cifras y sí podemos poner abreviaturas. Por ejemplo, en la fecha del instrumento, nosotros sí podríamos poner, por ejemplo, 17/8/2023. Así lo podemos poner en cifras en el índice. ¿Estamos bien? Aquí cerca del artículo 15, anótenle por favor ver artículo 92 del Código de Notariado. Ahí está el testimonio del índice. Ya de este índice tenemos que presentar un testimonio también al Archivo General de Protocolos. El código no establece que sea obligatorio propiamente, ahí van a ver cuando lo leamos. Pero, sin embargo, como el código lo menciona, nosotros el archivo de protocolos no lo exige. ¿Va? Y tenemos que, entonces ya todos los notarios sabemos que tenemos que mandar el testimonio del índice. ¿Verdad? Tenemos que mandar el testimonio especial del índice. Vamos a ir terminando. Entonces, ya para ir terminando, jóvenes, el artículo 16, que se refiere a qué pasa cuando ya nosotros tenemos todas las escrituras o los instrumentos públicos que autorizamos en el índice. Entonces, a continuación, el notario, si tiene alguna observación que hacer, la puede hacer. Yo en 16 años de ejercicio, casi 17, no me acuerdo ni cuánto voy a graduar, pero en el montón de años que llevo graduado de ejercicio, jóvenes, nunca he puesto una observación en el índice, ni he conocido a nadie que la ponga, pero la ley nos da la posibilidad de que si queremos hacer alguna observación, la podemos colocar en él. Si no hay observaciones o hechas las observaciones correspondientes, entonces le vamos a colocar la fecha, el lugar y fecha, ¿verdad? Donde estamos emitiendo el índice. Guatemala, supongamos como el protocolo, normalmente nosotros lo cerramos el 31 de diciembre, entonces el índice lo podríamos hacer ya con el protocolo cerrado. Entonces lo podríamos fechar 31 de diciembre de 2023. Y luego, ¿qué lleva? La firma del notario. Entonces,
lugar y fecha y firma del notario. Y ahí está ya el índice. ¿Alguna duda? ¿Y qué artículo era el que se tenía que relacionar con el 15? Artículo 92 del Código de Notariado. Gracias. Y ahí le ponen testimonio especial irregular del índice. Testimonio especial irregular del índice. Esa palabra irregular se las explico cuando estemos viendo los testimonios. Testimonio especial. Irregular del índice. Y antes de terminar, jóvenes, en el índice se debe de pagar un impuesto fiscal, de un timbre fiscal, de 50 centavos por cada hoja, ¿verdad? Si el timbre tiene, si el índice tiene 5 hojas, por ejemplo, entonces en cada hoja le tenemos que adherir 50 centavos en timbre fiscal, ¿verdad? Y eso también nos lo controla, ¿verdad? Que esté pagado el impuesto en el testimonio. Entonces, ese fundamento legal lo tenemos en el artículo 5, numeral 6 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo. Entonces, ahí coloquen la verdad que el timbre, el índice paga 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y el fundamento legal está en el artículo 5, numeral 6, Ley de Timbre y Papel Sellado Especial para Protocolo. Se los voy a leer por si todavía no tienen su. El artículo 5 establece las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Vámonos al numeral 6. En el numeral 6 se establece índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas, actas notariales, por cada hoja de papel, 50 centavos. La que nos interesa ahorita es la primera. El índice por cada hoja de papel, 50 centavos. Todo lo que les decía, ¿verdad? Si su índice tiene 5 hojas, le tienen que poner un timbre a cada hoja. Un timbre de 50 centavos a cada hoja. Mire, Lick, me dicen, y si no tengo, por ejemplo, yo tengo que pagar 10 timbres de 50 centavos, pero no tengo de 50 y tengo un timbre de 5. ¿Se lo puedo pegar? Sí, sin problema. ¿Verdad? Le puede poner el timbre así. Otra que me hacen es, mire, Lick, yo tengo que pagar 3 quetzales en timbres fiscales, pero solo tengo un timbre de 5. ¿Se lo puedo poner? Sí. ¿Verdad? Si por tributar de más no hay ningún problema. El problema está por tributar de menos o por no tributar. Pero por tributar de más al gobierno no le importa. Entonces no hay ningún problema. ¿Verdad? Con poner más impuestos. Pero 50 centavos en timbre fiscal por hoja, ¿verdad? En el índice. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, vamos a terminar la clase el día de hoy. Ya nos pasamos 2 minutos, pero teníamos que ver lo de los impuestos. Y entonces nos vemos la próxima semana. Se me cuidan mucho y que tengan un feliz fin de semana. Saludos cordiales a todos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Carlos. Se nos cuidan Noche. mucho. Buenas Feliz noche. noches.